cultural y artístico de arte y difusión en expansión, en colaboración con cultura, etc. En este espacio tendrán las noticias culturales más relevantes de la semana, así como también habrá mesas de debate con especialistas invitados. Además, se darán recomendaciones de eventos artísticos a los cuales podrán asistir siguiendo las medidas sanitarias correspondientes. Nosotros somos Axis Noticias, Cultura y Arte en Expansión. Países Bajos devolverá 5 piezas arqueológicas a México que datan de los siglos XV y XVI. 5 piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio cultural mexicano serán devueltas por medio de la Embajada en México de los Países Bajos. El coleccionista neerlandés Focke-Wulf donó de manera voluntaria los 5 objetos que pertenecieron a un personaje que habitó la aldea de las Flores en Tampico, Tamaulipas, durante la reocupación huasteca entre 1450 y 1500. La devolución de las piezas se realizará este sábado 25 de septiembre en la ciudad de Tampico. El embajador Moore mencionó que estos actos simbolizan la amistad y el respeto que tiene México y los Países Bajos, un respeto mutuo, y señaló además que la devolución de las piezas se agrega al importantísimo legado cultural e histórico mexicano. Recuperan en Estados Unidos carta de Hernán Cortés robada del Archivo General de la Nación, esto por la jornada el 24 de septiembre. Se recuperaron varios manuscritos del siglo XVI en los que se encuentran algunos de Hernán Cortés. Estos fueron recuperados por la Oficina Fiscal de General en Nueva York y más tarde entregados el pasado jueves a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su traslado de regreso a la Ciudad de México. Miembros y exmiembros del CONACYT son acusados ante la Fiscalía. 31 miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico fueron acusados por la dirección del CONACYT ante la Fiscalía General de la República. Los delitos por los que son señalados son peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Los miembros acusados mencionan que han tenido conflictos con la actual encargada del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, pues anteriormente el Foro Científico y Tecnológico AC recibía fondos del CONACYT y fue en el 2019 que se les deja sin recursos con el argumento de que no había obligación de que recibieran algún apoyo por ser una asociación civil. En la mañanera del 24 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó en voz alta la carta dirigida hacia él por parte de la directora del CONACYT, donde explican los señalamientos que se les hace a los acusados, que van desde choferes particulares, la adquisición de una casa en Coyoacán, entre otras cosas. Aquí explica, pero es esto, mire, un párrafo. Entre 2002 y 2018, la asociación civil, la que tiene que ver con estos investigadores, recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero. Asimismo, la asociación civil adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán. ¿Por qué no en Iztapalapa? Con recursos que no justificó ante el CONACYT, además de que dicha asociación civil fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007 que justificó las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos y la ampliación de investigaciones relacionadas con la mina de Pasta de Conchos. En el Universal
Universal del jueves 23 de septiembre mencionan que la Ley de Ciencia, en su artículo 38, dicta que el CONACYT otorgará por conducto del secretario técnico de la mesa directiva los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del foro consultivo científico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslados y estancia necesaria para la celebración de reuniones de trabajo. Es por este artículo que el juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, negó las órdenes de aprehensión contra los 31 señalados, puesto que los académicos contaban con las facultades de recibir y administrar el dinero. Por otra parte, CONACYT señaló a través del periódico La Jornada el 23 de septiembre que existe una ola de desinformación al respecto de la supuesta aprehensión a los investigadores, puesto que su única acción en este tema fue denunciar ante las autoridades las posibles irregularidades en la asignación millonaria de recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Mencionan que en el proceso judicial se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas a favor del foro desde distintos fideicomisos del CONACYT. Es por ello que la Unidad de Asuntos Jurídicos presentó la denuncia ante el Ministerio Público y del órgano interno de control. En cuanto a las opiniones por parte de los acusados, se realizó una entrevista a la doctora Gabriela Duternit en Los Periodistas, donde Alejandro Páez le pregunta a la investigadora cuáles han sido los aportes de este foro a la sociedad mexicana, la que menciona los siguientes. ¿Qué aportaciones le hicieron ustedes a la comunidad científica o a México, que era el que financiaba al final todo este esfuerzo? Muchísimas. Por ejemplo, muchas de las leyes que tuvieron relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación, que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, por el Senado, fueron elaboradas dentro del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, fueron propuestas. Por ejemplo, en mi periodo me tocó lo de las multas a de los partidos políticos del INE, y se asignaron, digamos, al sector de ciencia, tecnología e innovación, incluso en cada uno de los estados, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ese caso de cambio en la ley, el caso en la otra ley que se hizo sobre los funcionarios públicos que trabajaban en los centros, sobre todo en los centros públicos de investigación, para que pudieran avanzar hacia procesos en los cuales se crearan empresas o otras actividades y pudieran desprenderse de los centros públicos de investigación a medida que pasara el tiempo. Bueno, en fin, entonces hubo un montón sobre el acceso a la información, el open access, el acceso libre a la información, que también hubo cambios en la legislación. Bueno, ahí había todo un paquete de actividades relacionadas con cambios en la legislación. También se hacían muchos proyectos en los cuales que eran desarrollados la mayoría por la misma comunidad, que eran sobre, por ejemplo, evaluación de los programas de posgrado, ¿sí? Y la creación del padrón, de toda la metodología para el padrón de posgrados, por ejemplo. Eso es algo que también me tocó avanzar en mi periodo. Una evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, que hicimos durante nuestro periodo, recogiendo las voces de la comunidad justamente. Se hacían reuniones, por ejemplo, de los diputados y diputadas de todo el país que estuvieron en las comisiones de ciencia y tecnología para hacer acuerdos. Se apoyaba a los consejos, a las diputadas, a las comisiones de ciencia y tecnología de las entidades federativas, se los apoyaba para el diseño de sus propias leyes de ciencia y tecnología, porque la ley que teníamos y que tenemos hoy es una ley federal, no es una ley general, y por tanto en cada estado tenemos también una ley. Y entonces se apoyaba a los estados, o sea, realmente se hicieron muchas cosas, se trabajó sobre temas de innovación social, orientados a la solución de problemas específicos de la sociedad, se trabajó sobre el sector agropecuario, diseños de proyectos, por ejemplo, ahora que estamos con el COVID, ¿no? Y que la diabetes es una de las comorbilidades más importantes, se hicieron proyectos agrupando a los colegas de los institutos nacionales de salud para avanzar en un proyecto que permitiera
pensar un poco más adelante, integrar los distintos investigadores e instituciones que hacían investigación sobre diabetes. O sea, realmente trabajábamos mucho básicamente sobre temas que le interesan a la sociedad. Pues quizá tendrían que hacer pues presentar bien lo que ustedes hicieron todo ese tiempo, porque así como me lo cuenta, me suena burocracia sobre burocracia. Por otra parte, el periodista Ricardo Valderas lleva haciendo seguimiento de este caso desde el 2019 y en una entrevista con Romina Gándara realizada el 24 de septiembre menciona que los presuntos responsables adhirieron un negocio privado a la función pública, se autoasignaron recursos, se autoasignaron sueldos y violaron los propios estatutos de su constitución. Público para cosas estrafalarias como desayunos en Saks en Polanco, compras de licencias, viajes en Uber, buffets, viajes a Brasil, viajes a Europa, y lo que ellos presentan como un reporte de justificación de estos gastos, es decir, foros, conferencias, bueno, no corresponde a las facturas de las cuales sí pudimos analizar. Y digo pudimos porque al tratarse de un fideicomiso, esta figura lo vuelve, digamos, dinero privado y protege los fondos bajo el secreto fiduciario. El secreto fiduciario es bastante complejo porque apelando a que son recursos privados, pues les evita la calidad de sujeto obligado y tú no puedes tener, digamos, directo acceso a los informes fiscales. Asimismo, el periodista Valderas explica el por qué el foro es señalado por cometer un delito al tener actividades privadas lucrativas, explicando lo siguiente. De la ACE, y uno de los articulados es que, bueno, todos los puestos serán honoríficos, es decir, no podían recibir sueldo alguno, cosa que también se viola, y no podían, digamos, tener un objeto social que generara activos. ¿Por qué? Porque los activos los estaban recibiendo de CONACYT. Bueno, dicho sea de paso, estos activos, el foro consultivo nunca los estuvo reportando a ningún lado, a pesar de que ellos eran servidores públicos de manera indirecta, ¿no? Porque estaban haciendo funciones del Estado, entonces eran servidores públicos. Bueno, aparece una anomalía. ¿Recibían dinero también de la iniciativa privada? Exacto, hacia allá voy, es una cosa súper escandalosa. Bueno, de pronto, unos años después de su configuración, después de haber recibido dinero para la renta, resulta que el foro consultivo tiene recursos para pagar una mansión en el corazón de Coyoacán. La investigación completa realizada por Valderas y otros periodistas pueden leerla en lamafiadelaciencia.poderlatam.org. El Museo Nacional de Antropología celebra su 57 aniversario. Uno de los recintos más importantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la República Mexicana en general, el Museo Nacional de Antropología celebra el 57 aniversario de su inauguración. El museo se ha mantenido cerrado durante este mes patrio con la inauguración de la magna exposición México Diverso, Territorios, Culturas y Civilizaciones, la cual exhibirá importantes obras arqueológicas, históricas y artísticas, muchas de ellas procedentes de museos del interior del país que convergerán en el Museo Nacional de Antropología, así como producto de recientes repatriaciones de patrimonio cultural logradas por el Gobierno de México. Sin embargo, a pesar de que el museo seguirá cerrado, los invitamos a que sigan visitando sus exposiciones a partir del mes de octubre. Access Noticias y Cultura Etc. felicita a la Fábrica de Artes y Oficios de Comitil, ubicado en Milpa Alta, por su 15º aniversario. El Conservatorio Nacional de Música presentará una edición crítica de una sinfonía dedicada a Maximiliano de Habsburgo. Académicos del Conservatorio Nacional de Música realizaron la edición crítica de una sinfonía dedicada a Maximiliano de Habsburgo, publicada por Ediciones Mexicanas de la Música. La presentación del libro se llevará a cabo el jueves 23 de septiembre a las 5 horas en transmisión virtual, hora de la Ciudad de México, a través de las redes sociales del Conservatorio Nacional de Música que aparecerán en pantalla. Esto en el marco de la campaña Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura de Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Además, como moderador estará el director del plantel, David Rodríguez de la Peña.
La Secretaría de Cultura otorgará apoyos a 90 proyectos escénicos. La Secretaría de Cultura publicó los resultados de la convocatoria 2021 del programa Creadores Escénicos. De esta se desprenden 90 personas seleccionadas de 27 entidades del país, las cuales recibirán un estímulo económico durante 3 años, esto con la finalidad de especializarse en disciplinas artísticas como el teatro, la música, la danza y las artes circenses. Lo que habría que destacar son los datos estadísticos, pues según Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura, 43 de los proyectos seleccionados fueron representados por mujeres, mientras que 47 fueron postulados por hombres. Estas cifras, según sus palabras, reflejan un progreso significativo en la paridad de género de los espacios dedicados al arte y la cultura. Lo que también se busca con esto es descentralizar el desarrollo cultural del país. Rinden homenaje al escritor Agustín Monreal en el Palacio de Bellas Artes. Esto fue posible gracias a la coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El homenaje al escritor yucateco fue parte de la campaña Volverte a Ver. El escritor estuvo acompañado de las escritoras Victoria García Yoli y Laura Elisa Vizcaíno, y del escritor Mauricio Carrera, quienes dedicaron algunas palabras a la trayectoria de Agustín Monreal en el marco del homenaje del 80 aniversario de su natalicio. El autor reconoció que el amor en todas sus manifestaciones ha guiado su vida y su trabajo literario. Se abre la convocatoria del Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Schumacher 2021. Por segundo año consecutivo podrán participar escritoras y escritores mexicanos y extranjeros con residencia mínima de 5 años en el país. Este certamen, convocado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el IMBAL, se enmarca en la campaña Contigo en la Distancia y se llevará a cabo de forma virtual. Entre los requisitos indispensables se encuentra que sea un texto inédito y que además no haya sido representado en ninguna otra convocatoria. Además, estar escrito en español o en cualquiera de las lenguas aceptadas por el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del INALI. Deberán además subirlo a la plataforma Premio Bellas Artes de Literatura 2021 antes del 20 de octubre a la 1, tiempo de la Ciudad de México. La obra deberá estar dirigida a un público infantil de entre 6 y 12 años o a uno juvenil de entre 12 y 18 años y de acuerdo con la modalidad o modalidades que la autora o el autor consideren apropiados, con la duración mínima de 30 minutos. No me despido sin antes recomendarles el juego Yaupan, realizado por la UNAM en colaboración con la Secretaría Técnica de Vinculación, Noti Conquista, el Seminario de Lienzo de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Centro Cultural de España en México y Desarrollo Bromio. El juego está basado en el lienzo de Tlaxcala, el cual relata la conquista desde la perspectiva de los tlaxcaltecas. En el juego puedes elegir entre un personaje femenino, la guerrera y princesa Tequelhuetzin, o el masculino, Calmecagua, quien era un general tlaxcalteca. El juego destaca por ser un estilo 8 bits. Los niveles tienen una buena dificultad que en algunos lugares como Tenochtitlán te harán desesperar, por lo que te recomiendo que para este nivel te armes de paciencia, pues las barquitas se convertirán en tu pesadilla. Entre los detalles del juego destaco el mapa donde van dibujando tu recorrido. En los fondos del juego pintan la vida cotidiana de la época, así como la vestimenta de cada lugar que visitas. La música creada para esta aplicación no estorba en ningún momento y no es para nada desesperante, cosas que a veces llegan a suceder en este tipo de juegos. Al contrario, lo convierten en un juego muy ameno. Sin embargo, los controles son un poco incómodos, pues las flechas para moverse se encuentran muy pegados a la parte inferior de la pantalla, por lo que a veces uno falla al querer moverse o saltar, ocasionando que tengas accidentes como saltar y no atinarle a la flecha y caigas al vacío, o que no se mueva el personaje y te mate un enemigo, o que accidentalmente te muevas sin desearlo y caer en la trampa de espinas. Les recomiendo jugarlo, pues aprenderán historia de una manera lúdica y el juego realmente vale la pena, es muy entretenido. Eso es todo por esta semana, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios, pues esto nos ayuda a crecer y seguir mejorando el canal para ustedes. Los esperamos en nuestro curso de Mujeres y Filosofía y nos vemos hasta la próxima semana.